mucha comida, porque el pueblo de Dios sabe que tiene hermanos en Cristo y tiene familia en Cristo para compartir alimentos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y bueno, pero antes vamos a comer un poquito de palabra de Dios también, que esa no puede comerla el alma, esa no la puede comer el espíritu, la comida material no la puede comer el alma. La comida del alma es la palabra. La comida dijo el Señor, este pan, ¿verdad? Este pan, esta palabra es la comida del alma, con la cual la alimentamos, la nutrimos y la fortalecemos. El día de ayer estuvimos aquí en oración, en el estudio de oración, y Dios, hermano, nos bendecía con su palabra, con su presencia. Y bueno, yo los sigo invitando a que los sábados que no tenemos actividad fuera, estemos aquí, estamos en oración, estamos aprendiendo de la palabra. El sábado es el día que podemos aprender un poquito más de la palabra, porque entramos a temas diferentes a los que podemos predicar los domingos. Pero, hermano, somos bendecidos y Dios nos bendice. Así que los que estuvimos ayer nos gozamos grandemente, y se lo digo pues para motivarlo a los que no pudieron estar, a hacer el esfuerzo de estar aquí en la presencia de Dios. Amén, hermano. Como siempre hemos dicho, eligiendo la mejor parte. Bendito el nombre de Jesús. Hoy quiero que hablemos un poquito acerca de, bueno, de lo que el mundo recuerda. Y yo creo que si hay algo digno de recordar en esta semana, en estos días, precisamente es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lo más glorioso, lo más hermoso de todo, de nuestro caminar, de toda la historia real, la historia bíblica, de todos los acontecimientos bíblicos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El centro y el más glorioso es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque por ese sacrificio, por esas llagas, por esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, somos salvos. Si no se hubiera derramado sangre, si no hubiera habido un derramamiento de sangre, porque el precio de tu salvación, el precio de nuestra redención, el precio de nuestra sanidad, el precio de nuestra felicidad, el precio de la eternidad con Cristo, no había oro o plata que lo pudiera comprar. Dice la Biblia que el precio fue, dice Primera de Pedro capítulo 1, que fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que era necesario pues que se derramara la sangre de un hombre. No se podía derramar la sangre de Dios, se tenía que derramar la sangre de un hombre, porque un hombre fue el que entregó el dominio y la autoridad del mundo. El reino o la humanidad le entregó al reino de las tinieblas. Y dice la Biblia que un hombre tenía que quitárselo, y ese hombre era y fue nuestro Señor Jesucristo. Pero para que eso sucediera, forzosamente tenía que derramarse sangre. Y no que tenía que derramarse medio litro como donamos, o 450 mililitros, o tenía que derramarse 2 o 3 litros. Tenía que derramarse hasta la última gota, hasta que saliera sangre y agua. Amén. Ese era el precio. Y lo que hoy en estos días se celebra, usted sabe, por ejemplo, se celebra el jueves santo, viernes santo. Jesucristo vino muriendo más o menos como un miércoles, como a las 3 de la tarde, siendo la hora novena, como a las 3 de la tarde, en el momento más duro, hermano, vino muriendo nuestro Señor Jesucristo. El sábado, la resurrección de Jesucristo, de acuerdo a los estudios bíblicos, o a los estudios de los teólogos, Jesucristo no resucitó en el domingo, resucitó en el sábado, aunque ya era domingo, porque recuerde usted que para los judíos, ¿verdad?, el sábado termina a las 6 de la tarde. Y de ahí en adelante ya es domingo, es día de reposo. Entonces Jesucristo, y ya el día, cuando las mujeres fueron muy de mañanita, el domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, no dice a qué horas, pero muy de mañana, tiene que ser muy tempranito, ya la piedra estaba removida y la tumba estaba vacía. Jesucristo ya había resucitado. Y el domingo, bueno, la gente le llama domingo, sábado de gloria, ¿verdad? Y si no estoy mal, domingo de resurrección. Amén. ¿Sí estoy bien? Los que conocen, los que conocieron de eso, ¿verdad? Todo eso lo celebra. Y lo que nosotros podemos entender, si hay algo digno de recordar en estos días, precisamente es eso, hermano. Dijo el Señor Jesucristo cuando instituyó la Santa Cena, el Señor dijo: hagan esto todas las veces que tomen de esta copa, acuérdense que mi sangre fue derramada por ustedes.
Y cada vez que coman de este pan, acuérdense que mi cuerpo fue entregado por ustedes. Todas las veces que lo hagan, acuérdense, hagan esto para recordar mi sacrificio y para recordar que un día yo vengo por ustedes. Ese es el motivo y el enfoque de la Santa Cena. Recordar el sacrificio de Jesucristo y recordar que un día Cristo regresa por su iglesia. Ese es el símbolo. Pero la gente hoy lo celebra de una manera diferente. Todos los que en un tiempo vivimos sin Cristo, celebrábamos estos tiempos de otra manera. Usted lo sabe, pero bueno, no ese es el tema, cómo lo celebra la gente. Lo que quiero decir, lo que quiero enfocar, es el punto que si hay algo digno de recordar, es el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. El sacrificio que Jesucristo hizo por ti, lo cual nadie puede hacer, lo cual debe ser por mí, nadie podía hacer por nosotros. Tuvo que venir, dice, Dios mismo descendió, se hizo hombre y murió por nosotros para darnos vida y para darnos salvación. Y estamos vivos y tenemos salvación y tenemos bendición de Dios solamente por la pura gracia de Dios. Pero pensando en esto, normalmente usted ve la representación del Via Crucis, como lo hacíamos o lo hace la gente o lo hace la gente. En la representación de este acontecimiento, se va mirando, se va viendo el sufrimiento que Jesucristo llevó, ¿verdad? Ya lo hemos dicho que no se compare nada, pero bueno, es la representación de lo que Jesucristo sufrió físicamente. Pero pensando un poquito en esto, pensaba yo, dije, bueno, el dolor, qué grande dolor tuvo que haber pasado nuestro Señor Jesucristo, porque Él era hombre. Quiero decirle, el sufrimiento, alguien pudiera pensar, Él era el Hijo de Dios, Él era Dios mismo, por eso soportó. Yo quiero decirle que cuando Jesucristo fue al camino hacia la cruz y fue al Calvario, Jesucristo era 100% hombre. No estaba ni fungiendo como Dios, ni tenía los atributos de Dios, ni tenía en ese momento la esencia de Dios. El sacrificio tenía que hacerlo humanamente 100% como hombre. Sí, Dios lo fortalecía, el Padre lo sustentaba, mandaba ángeles a que lo sustentaran, a que le dieran ánimo, a que lo alentaran para que siguiera adelante. Pero como hombre tuvo el deseo de regresar, tuvo el deseo de dejar la tarea. Como hombre tuvo el deseo de decir, Padre, si hay otra forma de salvar al mundo, provéela. Porque Jesús ya venía, sabía lo que le venía encima, y como hombre sabía que era muy difícil de soportar. Cuando estaba orando antes de que vinieran a arrestarlo, estaba orando en el Monte de los Olivos. Dice la Biblia que oraba y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Dicen, porque eso no está en la Biblia, pero dicen los estudiosos, los que estudian la misma ciencia, trata de explicar qué significaron estas palabras, y ellos, algunos concuerdan con que al decir como grandes gotas de sangre, no era exactamente que le hubiera escurrido sangre, sino que los vasos sanguíneos de la cabeza, estas venas que tenemos aquí, cuando nosotros nos hacemos un gran esfuerzo, todo esto se brota. Si usted se fija en el espejo, las venas se le brotan, los nervios, todo el sistema que tenemos por aquí se brota más, es más notorio. Y dice que esas venas, esos vasos sanguíneos le reventaron al Señor. Era tanta la presión, era tanta la angustia, la aflicción, que terminó por colapsar parte de ese sistema. Por eso su sudor eran como grandes gotas de sangre. Pudiera ser que hubiera sido sangre, que hubieran emanado puntos de sangre, porque era lógico, hermano, cuando a alguien le daba un derrame cerebral, por ejemplo, es sangre que fluye, pero por dentro del cerebro. Amén, hermano. Sin embargo, Jesucristo pensaba en usted, pensaba en la humanidad, pensaba en Pedro, pensaba en Luis, pensaba en Juan, pensaba en María, pensaba en cada uno de nosotros. Y ciertamente, hermano, hay dolor
hay un dolor grande, y si podemos recordar, que sea algo digno de recordar, es lo que Dios hizo por nosotros. Y tenemos que recordarlo y tenerlo bien presente para que sepamos lo que valemos, lo que usted vale. Vale la sangre del Cordero, vale el sacrificio de Jesús. El precio por usted no fue otra cosa más que el sacrificio del Hijo unigénito de Dios. Lo único que Dios tenía, lo ofreció por nosotros en rescate, en salvación por nosotros. Y el Señor aceptó. Y como hombre, repito, tuvo sus momentos difíciles, sin embargo decidió ir adelante. Pensando en este lapso, todos escuchamos, por ejemplo, que cuando lo arrestaron y cuando lo llevaron ante el concilio, ante Pilatos, todos sabemos que los soldados romanos, dice que le cubrían los ojos y comenzaron abofeteándolo. Yo no creo que le hayan dado una cachetada así muy suave, ¿verdad? Así de que, a ver, no. Eran golpes, hermano, que desfiguraron, a la larga desfiguraron el rostro. Por eso dice Isaías, no se halló en él hermosura, porque Jesucristo era hermoso, era un hombre hermoso. Pero cuando él ya terminó y terminó el proceso, dice que no se halló parecer en él, no se parecía a Jesús, no había hermosura en él, porque su cuerpo fue desfigurado. Amén, hermano. Y comenzaron golpeándolo y le decían, profetízanos, si eres profeta, dinos quién te pegó, y lo golpeaban. Usted ha visto todo eso, cómo le daban con una caña, cómo dice la Biblia que su barba se la arrancaban a jalones. Si usted se arranca un pelito de aquí de la mano, se lo arranca, duele. Imagínense que te arranquen la barba a jalones. Bueno, conocemos todo ese lapso. Conocemos el camino hacia la cruz, conocemos lo que fue pasando, conocemos que antes, cuando fue azotado, le dieron 40 azotes menos uno, que era la regla, eran 39 azotes, y sabemos que el látigo con el cual golpearon la espalda de nuestro Señor Jesucristo era un látigo que en la punta tenía 3 puntas, y cada punta tenía una especie de gancho, que cuando el látigo entraba se incrustaba y al jalón arrancaba pedazos de piel. Todo eso lo hemos visto y lo vemos en películas. Estos días casi pura película de esa pasan, ¿verdad? De la vida del Señor Jesucristo. Pensando en esto, el dolor físico, si el dolor físico fue tremendo, el dolor físico fue grande, hermano, fue muy, hermano, desesperante, angustiante, porque dice la palabra de Dios que él fue afligido, fue angustiado, dice, y afligido fue. Dice el profeta Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto. Si en algo Jesús tuvo experiencia, fue en el dolor físico, en el quebranto físico. No hay quien le pueda decir qué duele y qué no duele. A él todo le dolía. A él, dice la Biblia, molido fue. La palabra que dice que fue molido es decir triturado. Él fue como si fuera machacado por nosotros. Ahora, hoy yo no quiero hablar del dolor físico. Lo dije como una introducción para que nos demos cuenta de que si hay algo digno de recordar, es eso, que lo hizo el Señor solo por amor. ¿Por qué lo hizo? Por amor a ti, por amor a mí, única y exclusivamente. Estuvo dispuesto a que sus piernas quizá fueran golpeadas, sus brazos golpeados, su barba arrancada, su frente, la corona que le pusieron, usted sabe que no se la acomodaron como diciendo, a ver, deja ponerte esta corona, simplemente la hicieron de espinas y la clavaron con toda la fuerza que podía incrustarla a un hombre. Llevar esa corona ahí incrustada con espinas, además no eran espinas como las que nosotros conocemos, eran espinas aproximadamente de 3 a 5 centímetros, incrustadas en la frente de un hombre, es muerte segura. Amén. Hoy se recuerda todo eso, el dolor y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la vida existe, hermano, el dolor físico y el dolor emocional. Amén. Y yo le pregunto, a la larga, ¿cuál duele más? Yo creo que a la larga duele más
el dolor emocional. Y ahorita vamos a ver un poquito esto. Porque antes de llegar a la cruz, el camino hacia la cruz estuvo lleno de cosas emocionales en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermano, es para enseñanza nuestra, para que nosotros también nos esforcemos por que no desmayemos cuando venga no solo el dolor físico. El apóstol Pablo dice, ustedes échenle gana, no pierdan el ánimo, porque aún no han padecido hasta la sangre. Todavía nadie le saca la sangre de un golpe. Consideren a Jesucristo, que Él sí fue masacrado, Él fue golpeado, Él fue molido, y como cordero no abrió su boca. Cuando un cordero va a ser sacrificado, los chivos brincan y patalean y gritan, pero los corderos van callados y lo único que sale de sus ojos son lágrimas. Y dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, y delante de ellos no abrió sus labios para defenderse. Y esto debe ser motivación para que nosotros, hermano, en medio de la vida, de nuestro caminar, el camino ya no hacia la cruz, ahora el camino de nosotros hacia la presencia de Dios estará plagado de dolor físico muchas veces, porque te vas a enfermar, te pega el chikungunya, te duelen los huesos, te pega el trancazo, te duele la cabeza. Pero lo que más te marca en la vida y lo que más te marca en el transitar hacia Cristo es el dolor emocional. Pero también el Señor nos enseñó que tenemos que pasar por eso y tenemos que esforzarnos por vencer, por salir adelante, porque después de eso, hermano, vendría la victoria. Antes de ver las heridas emocionales que nuestro Señor Jesucristo sufrió, porque sufrió heridas emocionales que ahorita vamos a ver, heridas tremendas. Más que el dolor en la cruz, más que los clavos. Claro que sí dolieron los clavos. No eran clavos ni de 4 ni 5 pulgadas. Eran clavos grandes, gruesos, que traspasaron sus manos y que la clavaron. No dijeron, acomódale ahí, vamos a acomodarle por donde no te duela. Simple y sencillamente clavaron sus manos, clavaron sus pies, clavaron su costado, lo colgaron, se le desangrara, tenía sed, le dieron a beber, no le dieron a beber agua fresca, le dieron a beber vinagre. Y el dolor físico, hermano, era tremendo. El dolor físico era insoportable. No había hombre en la vida que lo pudiera soportar, solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, antes de llegar a la cruz, nuestro Señor Jesucristo, vamos a enterarnos también de que sufrió heridas emocionales, heridas que te marcan en el corazón, que te duelen más que si alguien dice, mejor pégame, ¿verdad? Mejor dame una bofetada, pero no me digas esas palabras. Hay palabras que marcan, ¿verdad que sí? Hay palabras, hay heridas emocionales que te marcan más que el cinto de papá, que el cinto de mamá. Alabado el nombre de Jesús. Y esto nos va a servir para ponernos en el lugar del Señor y llegar a entender, hermano, que nosotros no hemos llegado ni siquiera a padecer la más mínima parte de lo que Él sufrió por amor a ti. ¿Qué tanto hemos sufrido nosotros? ¿Qué tanto hemos padecido? Yo creo que muy poco. Muchas cosas pasaron, pero le voy a enumerar algunas rápido por causa del tiempo. Entre todo el caminar, primero desde que nació, usted sabe, desde que nuestro Señor Jesucristo nació, no hubo un lugar para Él, ¿verdad que no? Recién nacidito, recién llegado al mundo, nadie lo quiso recibir en su casa. Nadie, no había lugar para Él. Tuvo que nacer en un pesebre, en un establo, en un lugar donde estaban los animales. Ahí lo acomodaron, hicieron un paraje ahí, y ahí nació el Hijo de Dios. Ahí fue hospedado. Después fue creciendo, usted conoce la historia, no le voy a decir toda la cita porque usted la sabe. Y de las cosas más sencillas que le dijeron en el caminar, una vez le dijeron que él era un bastardo. Usted sabe lo que es un bastardo, o lo que sea, la gente llama un bastardo. Alguien que no es hijo legítimo, que no es hijo de familia, que nació por un pecado. Y cuando el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel, a los judíos, ellos le dijeron, una cosa te vamos a decir, nosotros no somos bastardos como tú eres. Nosotros no, porque ellos pensaban que María había engañado a José, por cuanto no sabían de quién era, amén. Entonces todavía no estaba casada, y José no quiso infamarla, y dice que la recibió así.
Pero ellos le dijeron, en el capítulo 8 de Juan, usted puede leer esa historia del 32 en adelante, que ellos le dijeron, espérame un momento, nosotros tenemos un padre, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos nacidos de fornicación, es decir, nuestra madre no engañó a nuestro padre, y tú eres un nacido, un bastardo, eres un hijo nacido. Palabras que bueno, era nuestro Señor Jesucristo, pero era humano, amén, era ser humano. Después, en el siguiente caminar, caminando entre la gente, a través de su caminar, de su ministerio, otra de las cosas que él, palabras que le dijeron, lo que recibió, fue que estaba endemoniado, que tenía demonio, y que lo que él hacía, nadie le creía, y le decía a los religiosos de aquel tiempo, lo que tú haces, lo haces por Satanás. El puro diablo está ahí contigo y tú traes el diablo y estás endemoniado. Y le decían a la gente, este hombre lo que hace, lo hace por Satanás, lo hace por Belcebú. Todas esas cosas, esas infamias, esas cosas que el Señor hacía, imagínense lo que sentía cuando Él lo hacía por amor, que sanaba enfermos, echaba fuera demonios, y todavía llegaban los religiosos de aquel tiempo y le decían, tú por Satanás, por Belcebú, eches fuera demonios, y tú estás endemoniado, le decía. No dice la Biblia que respondía el Señor, no dice. Alabado sea el nombre de Jesús. Después se va a su pueblo. Usted conoce, le estoy diciendo la historia que usted conoce porque usted lee la Biblia. Amén. Que se fue a Nazaret, de donde él se crió. Jesucristo nació en Belén, pero su vida, él vivió y se crió en Nazaret. Y después de que él regresa a Nazaret, precisamente en Nazaret, nadie de esa gente creía en él, porque ellos sabían que Jesucristo era el hijo del carpintero. Dice, este es Jesús, es el hijo del carpintero, aquí están con nosotros sus hermanas, aquí están con nosotros sus hermanos. Porque Jesucristo tuvo hermanos y hermanas, aunque medio mundo diga que no. Él tuvo hermanos, porque María después tuvo hijos e hijas, aunque la iglesia popular diga que eran primos, eso es mentira. Jesucristo, María tuvo más hijos. Amén, hermano. Ahí hacen una mezcla de textos y para demostrar la siempre Virgen María. Bueno, Dios los bendiga. Aunque María fue la madre, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, tuvo el lugar privilegiado y en su momento fue honrada, fue privilegiada como la mujer, ¿verdad?, más privilegiada de la tierra en este caso, porque la escogió el Señor. Pero de ahí en adelante, toda nuestra alabanza y nuestra adoración solamente es a Jesucristo. Amén. Solamente es a Él. Pero bueno, Dios bendiga, ¿verdad?, los que así lo hacen, pero de alguna manera sabemos que es ilógico pensar que María no tuvo más hijos. La Biblia lo dice, aunque le digo, se contradice esto. Pero bueno, cuando llegó a Nazaret, la misma gente de ahí no creía en Él. ¿Por qué no creía en Él? Por lo que lo conocían. Porque decían, este es Jesús el que jugaba con nosotros de chico. Es Jesús el que hacía las sillas, el que hacía las mesas. Y en Nazaret no le creyeron. Su propio pueblo, su misma gente no creyó en Él. Y cuando quiso hacer milagros, dice la Biblia, que no pudo hacer ahí muchos milagros por la incredulidad de ellos, sino que solamente sanó a unos pocos enfermos. Pero lo peor fue pasando cuando su propia nación, ya yendo hacia la cruz del Calvario, rumbo a la cruz del Calvario, su propia nación, su propio pueblo, lo rechazó. Amén, hermano. Su propia nación, su propia gente, su propia raza, lo rechazó. Cuando la gente, mire, cuando usted va a Estados Unidos, si alguna vez le toca ir, y si le ha tocado ir, le toca esta experiencia, se va a topar con un cuadro muy común allá. Tú eres mexicano, como a mí se me echa de ver mucho, soy prietito, y andas trabajando en la calle. Un día andábamos trabajando en la calle, y allí en la calle andábamos haciendo unas banquetas, algo de la construcción, y enfrente estaba una señora regando la planta, mexicana, se le veía por todos lados. Pero cuando le arrimamos a pedirle agua, no me acuerdo qué le pedimos, nos habló en inglés. No speak Spanish, dice. No hablo español. Y nosotros así todos nos volteábamos a ver, ¿verdad? Y nos rechazó, y hermano, ella se creía y se sentía totalmente americana.
Y una cosa que te duele allá es que tu misma raza te voltee la espalda. Que un americano y un gringo te maldiga. Los mayordomos que nosotros teníamos nos decían de tantas cosas, pero eso te acostumbras, porque es otra raza, es otra gente. No es tu gente, no es tu nación, pero que tu gente, es más, a veces la misma familia, por el hecho de tener ya 20 a 30 años allá, ya no te conoce. Y eso duele, que tu raza te voltee la espalda, es algo que te golpea emocionalmente. Después nos dimos la espalda, nos dimos la vuelta y caminamos, y cuando dimos la vuelta, después escuchamos que la señora hablaba español. Y cuando Jesucristo se presenta ante su pueblo amado, el pueblo que su Padre había escogido, una nación pequeñita, dijo: te escogí de entre todos los pueblos de la tierra, te escogí a ti, para que tú seas mi especial tesoro. Dios abrazó a Israel, al pueblo judío lo abrazó para que fuera su especial tesoro, porque ante los ojos del mundo ese pueblo no valía nada, pero dijo: para mí, aunque para nadie vales nada, para todos vales nada, para mí vas a ser mi especial tesoro. Y cuando manda a su hijo, tú esperas que como padre, tu representante lo reciban como un rey. Pero dice Juan, capítulo 1, versículo 11 en adelante: a lo suyo vino, y los suyos, su raza, no le recibieron. ¿Qué hicieron? Cuando Pilato le decía: ¿por qué me traen a este hombre? ¿Por qué es reo de muerte? ¿Qué hago con él? Crucifícale. Y Pilato era inteligente. De hecho, Pilato solamente se lavó las manos, pero igual tuvo culpa, porque él podía librarlo al Señor. Sin embargo, no lo iba a librar porque la profecía no se hubiera cumplido. Y él le dijo, se acordó que en esos días podía soltar a un preso. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Podía soltar a uno, dijo: ya sé, para liberar a este hombre, pues, ni modo que digan que suelte a Barrabás, siendo un asesino, un malhechor y de lo peor. ¿Y qué cree que hizo el pueblo? El pueblo amado, el pueblo que tu raza, tu sangre, por los que tú venías. Porque el Señor, cuando aquella mujer se le arrimó y le dijo: Señor, socórreme, mi hija está gravemente atormentada por un demonio, le dijo: mira, mujer, discúlpame, pero no te puedo atender, porque lo que yo traigo, el regalo que yo traigo, es exclusivo para el pueblo de Israel. Todo lo que el Señor Jesucristo traía, la encomienda que traía, era para el pueblo de Israel. Y cuando se llega el momento, el pueblo de Israel le dijo: no. Dijo Pilato: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Suéltanos a Barrabás. Y Pilato se queda pasmado. ¿Cómo es posible? Dijo: pues qué mal ha hecho este hombre. El Señor, y le pregunta: ¿qué hiciste para que tu mismo pueblo te entregue a mí? El Señor no respondía palabra. Y le dijo: hombre, contéstame, yo tengo el poder para salvarte de la muerte. Y el Señor le dice: ningún poder tendría sobre mí si no te fuera dado de arriba. Mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba. Y yo podía orar, después lo dijo, y que una legión de ángeles bajara y me defendiera. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Sin embargo, su pueblo lo rechazó. Y comienza la etapa más difícil, hermano. Mientras que la turba enardecida gritaba, Pilato le decía: quiero soltarles a su rey, este es su rey, aquí está su rey. Dijo: no, ese no es nuestro rey. Ese no es nuestro rey. Suéltanos a Barrabás, suéltalo, pero Barrabás es un asesino, tú suéltalo a él. Y a él, ¿qué hago con Jesús? Crucifícalo. Y Pilato dijo: yo me lavo las manos, su sangre sea sobre ustedes. Y el pueblo dijo: sí, que su sangre caiga sobre nosotros, es más, que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo. Su mismo pueblo, su misma raza. Ni siquiera solamente lo hubieran dado, lo hubieran sacado, lo hubieran expulsado del país, sino que lo estaban entregando a la muerte. Amén, hermano. Su propia nación lo rechazaba, su propia nación lo despreciaba. ¿Le dolía? Claro que sí le dolía. Y tan le dolía que dice la Biblia que un día se paró afuera de Jerusalén y se sentó, y viendo Jerusalén comenzó a llorar y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que yo te he enviado. ¿Cuántas veces, dijo, quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Y Jesucristo lloraba por su nación, por su raza y su pueblo, ese pueblo amado.
le dio la espalda. ¿Qué sientes tú cuando tu familia te da la espalda? Que te desprecien la gente que no te conoce, que te desprecien tu compadre o tu comadre, pero que te desprecie tu padre, tu madre, que te dé la espalda, tus hijos, tus hijas, tu familia. Eso sí duele y duele mucho. Amén, hermano. Pero y Jesús se lamentó, el lamento sobre Jerusalén, y decía: Jerusalén, llorando con lágrimas en los ojos, Él decía: Jerusalén, ¿cuántos profetas te he mandado? A todos los has matado. A uno lo mataste en medio, entre el altar, entre el atrio y el altar. Un profeta quedó muerto ahí a causa del pueblo de Israel, porque rechazaban todo lo que viniera. Y el Señor lo único que hacía al mandarles al profeta era porque quería juntarlos, dice, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus llaves. Y el mundo no quiere. Y Dios les manda, y le manda a usted, y nos manda al parque, y nos manda para allá a decirles que Jesucristo quiere juntarnos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y la gente no quiere. Mucha gente dice: no, es que yo soy católico, es que yo soy esto, es que yo tengo mi religión. El dolor emocional. Amén, hermano. Pero después viene lo más difícil, y estos son los puntos que yo quiero tocar en esta tarde. Hubo un amigo que era el que se ha llamado, se ha dado por llamarlo, el amigo más íntimo de Jesús. El que comía con él en el plato, del mismo plato comía, ¿verdad que sí? ¿Quién era? ¿Quién era el que comía con él en el mismo plato? Judas. Era tanta la confianza que se le tenía, que se le nombró el tesorero del grupo de los 12. Tú vas a ser el tesorero. Y cuando se sentaban a la mesa, Judas se sentaba a un lado del Señor y decía: a mí no me sirva, yo voy a comer con mi maestro, porque lo amo tanto, somos tan unidos que vamos a comer del mismo plato. Cuando alguien se quiere referir a una persona que está muy unida, dice: ustedes comen hasta el mismo plato. Es por esa razón, porque se supone, eso simboliza que una persona está muy unida, y Judas estaba muy unido al Señor, y Jesucristo caminaba. El Señor caminaba para acá, Judas caminaba con él, hombro con hombro, y lo cuidaba y lo guardaba, hasta que llegó el momento de que este amigo íntimo, de que este tesorero, el hombre de confianza de Jesucristo, a su mano derecha, no era Pedro, hermano. En esos momentos era Judas. Para donde quiera, Judas no se le despegaba. Y yo le pregunto una cosa: ¿usted cree que Jesús amaba a Judas o no? Claro que lo amaba. Amén. Claro que lo amaba. Si llegó el momento en que Judas lo traicionó y lo vendió, el que comía de su mismo plato. Amén. Y él le dijo a la turba: ¿cuánto me dan por él? Y él les dijo: denme 30 monedas de plata y yo les entrego a ese hombre. Ya estaba profetizado, lo sabemos, ya lo sabemos, que estaba profetizado. Sin embargo, imagínese ese amigo que te abrazaba, que te echaba el hombro, ¿verdad? Y que caminaba contigo, que comía contigo el mismo plato, el mismo vaso, tomaban agua, todo, la confianza. El Señor recibía la ofrenda y se la entregaban a Judas y todo. Judas, y era el amigo íntimo, el que estaba ahí, más pegado del Señor. Sin embargo, un día llega con el montón de soldados, llega con la policía, y llega y le dicen: a ese hermano que está ahí, agárrenlo. Pero ni siquiera dijo así, ¿verdad? Todavía llegó, porque tenía que haber señal. Le dijo: cuando yo llegue, al que yo le dé un beso en la mejilla, ese es. Agárrenlo, ese es. Y cuando Judas llega, todavía le da el último abrazo al Señor y le da el último beso, ¿eh? Y el Señor le dijo: ¿a qué has venido? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y usted conoce la demás historia. Judas recibió sus 30 monedas, se las llevó, había vendido a Jesús. Yo le pregunto: ¿usted cree que eso no le dolió al Señor? Claro que sí, claro que sí. Acordémonos de una cosa: Jesucristo era hombre. Cuando hizo el sacrificio de la cruz, era 100% hombre. Sufría como hombre, sentía como hombre. Que tu amigo íntimo, el que come contigo en el plato, te traicione, te venda, te duele más que lo haga que si lo hiciera una persona lejana a ti. Eso ya lo sabemos, bendito el nombre de Jesús.
Dice la palabra de Dios que Judas lo traicionó por causa del tiempo. Lucas 22, 47 al 48, usted lo puede leer en su casa. Lucas 22, 47 al 48, cuando el Señor fue entregado por Judas. Ahora, el proceso sigue, el proceso emocional sigue. Ya hubo un golpe, ya de por sí ha vivido golpes emocionales, de palabra, de su pueblo, de su nación, de su raza. Luego Judas lo vende, lo traiciona por un precio, hermano. Lo traiciona y lo vende. Pero lo que sucede después es que los amigos que él tenía, ¿quiénes eran los amigos de Jesús? Los 12 discípulos, los 12 apóstoles. ¿Quién era la gente que lo rodeaba? Sus 12 discípulos, los 12 incondicionales, los que iban con él. Llegó todos los demás amigos que él tenía, los que quedaron después, cuando llegó el momento difícil, cuanto más los ocupaba, también lo dejaron. No tenía amigos el Señor aquí en la tierra. Los únicos amigos que tenía, porque ya no les voy a llamar siervos, ahora van a ser mis amigos, a ustedes, porque yo les voy a revelar todos mis secretos, voy a compartir con ustedes todas mis intimidades, todas las cosas que me pasen y me sucedan. Cuando me sienta angustiado las voy a compartir con ustedes, cuando me sienta triste las voy a compartir con ustedes. Y ustedes se dieron cuenta que así fue, porque cuando se sentía angustiado y sentía triste y afligido, agarró a Pedro y a otros apóstoles y dijo: vengan conmigo, acompáñenme, me siento mal, me siento triste, quiero ir a orar. Acompáñenme. Podía haber ido a orar solo. Sin embargo, como hombre necesitaba la compañía, necesitaba el apoyo. Amén, hermano. Necesitaba sentirse emocionalmente apoyado y le dijo: vengan conmigo. Dijo: espérenme aquí, voy a orar a mi Padre. Y el Señor comenzó a orar y comenzó a orar. Siempre sentía la necesidad de estar, hermano, con sus amigos. Pero llegó el momento en que esos amigos, y lo aplicamos a nuestra vida, llegó el momento en que sus amigos, cuando vino el momento difícil, cuando Jesús echaba fuera demonios, ahí estaban con él y ponían manos. Cuando Jesús sanaba enfermos, ahí estaban con él y glorificaban a Dios. Cuando Jesús multiplicaba los alimentos, ahí estaban con él y se gozaban. Cuando Jesús hacía grandes prodigios, estaban con él y se gozaban. Pero cuando llegó el problema y cuando llegó el momento duro en la vida y el ministerio de Jesucristo, los amigos se fueron. Ciertamente estaba profetizado, pero era porque era un golpe que iría al corazón del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Los amigos que él tenía, cuando vino el momento difícil, cuando el Señor más los ocupó, lo dejaron. Mateo 26, 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Pero siempre hay un incondicional. A ver, ¿verdad que siempre hay un incondicional? ¿Verdad que si tenemos gente incondicional? Es decir, que pese a las condiciones que sea, Él sigue contigo. Que si llueve, Él sigue contigo. Que si no llueve, Él sigue contigo. Que le duele la cabeza, Él va contigo. Que le duelen los pies, Él va contigo. Incondicionales. Gente que siempre está contigo, dispuesto a dar todo por ti. Yo no sé si usted tenga a alguien así, pero es difícil encontrarlos, pero sí los hay. Amén, hermano. Le quedó uno al Señor. Un incondicional que le dijo: no, yo me quedo contigo. Y cuando llegaron por él, sacó la espada y dijo: mi maestro nadie se lo lleva, él tiene quien lo defienda, él tiene quien lo apoye, yo estoy con él en su ministerio, y aunque todos se vayan, yo no me voy, y aunque todos lo nieguen, yo no lo niego. Y sacó su espada y al primerito que iba acercándose al Señor, le vuela la oreja, porque estaba dispuesto a dar todo por su maestro. ¿Quién era ese hombre? El apóstol Pedro. Quedó el incondicional. Quedó aquel que dijo: aunque todos te nieguen, yo no te niego. Es más, cuentas conmigo para lo que sea. El incondicional, el que estaba por contigo y que tú dices: todos me dejaron, pero me sostengo en ti, porque tú eres incondicional. Pedro estaba con el Señor. ¿Verdad que sí? Y le dijo: yo estoy dispuesto por ti, Señor, a dar la vida.
El Señor sabía que no iba a ser posible. Sin embargo, Pedro lo dijo, alabado sea el nombre de Jesús. Aunque me sea necesario morir contigo, dijo, no te negaré, no te voy a dejar. Y todos dijeron lo mismo, pero Pedro fue el que llevó por delante estas palabras. Pero resulta que llega el momento que se puso, si ya estaba difícil la situación, si ya estaba difícil la cosa, se puso más difícil. Y cuando se puso más difícil, lo más tremendo o lo que sucedió después es que el incondicional, aún el que juró estar contigo, aunque el que decía que iba a dar tu vida por ti, su vida por ti, lo dejó. El último amigo, el incondicional, el quien quizá el Señor se sentía como hombre solo. Sí, le dolía. ¿Dónde están mis discípulos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están los que me apoyaban? ¿Dónde están los que oraban conmigo? ¿Dónde están los que ayunaban conmigo? ¿Dónde están los que iban conmigo en mi ministerio, en el caminar cristiano? ¿Dónde están? Emocionalmente el Señor se estaba doliendo y se estaba quebrantando. El incondicional, el último, la cosa se puso más difícil y dijo, ¿sabes qué? Yo iba contigo, pero la cosa está tan difícil que ya no puedo. Y usted sabe, cuando le dijeron a Pedro, tú estabas con él, tú eres de esos. Y él dijo, no, yo no soy de él. Y dice la Biblia que entonces comenzó a seguir al Señor ya no de tan cerca, ya de lejecito, de lejos, de lejos, de lejos. Ya la cosa se había puesto más difícil, ya vio que era muy seria la cosa, que Jesús no había otra forma más que morir. Y él dijo, bueno, yo había dicho que morir por ti, yo había dicho que podía darte, yo había dicho que podía hacer tantas cosas por ti, yo te había prometido tantas cosas, sin embargo, no las puedo cumplir. Y el Señor sufría emocionalmente. Amén, hermano. El incondicional, el último hombre que quedaba, el que daba todo por él, el que estuvo dispuesto a dar su vida porque lo demostró en su momento, lo dejó. Y no solamente lo dejó, lo negó. Dijo, yo no conozco al hombre, no lo conozco, no sé quién es. Amén, hermano. Y bueno, pareciera que todo podía terminar ahí. Lo último, lo más doloroso que el Señor que pasó. Por eso le dije que no íbamos a tocar el dolor físico. Ya el dolor físico fue un extra. Fue lo más duro quizá. Pero lo emocional, el dolor más difícil, o lo último, lo más doloroso, lo que dolió más que los clavos, lo que dolió más que las espinas, lo que dolió más que sus amigos lo hayan dejado, lo que dolió más que su amigo incondicional lo haya dejado, que sí duele, claro que sí, ¿cómo no vas a dolerte? Que tus amigos, los que más amas, los que más inclusive has apoyado, has estado con ellos cuando han ocupado en las buenas y en las malas, en el llanto, en la alegría, que llegue el momento en que te den la espalda y que te digan, no te conozco. Y no te lo dicen con palabras, sino con los hechos. Y eso duele en el corazón. Y somos heridos emocionalmente por ello. ¿Amén, hermano? Preferible mejor que a alguien le dieran un golpe. Preferible que nos hubieran dado un golpe a muchas veces las heridas de este tipo. Sin embargo, eso todavía no era nada con lo que último que venía para nuestro Señor Jesucristo. Para el hombre, Jesucristo hombre, para el Hijo de Dios, para el humano, venía lo último, lo más duro, lo más doloroso, lo que dolía más que todo lo demás que hemos mencionado. Todo lo demás podía haberlo soportado, pero venía el último dolor, el último golpe emocional más brutal, por decirlo así, a nosotros que te puede derrumbar y te puede... Eres nada, somos nada sin eso. ¿Cuál era eso? Que su Padre, el Padre eterno, aquel que lo cuidaba, aquel que lo fortalecía, aquel que le mandaba ángeles, aquel que lo sustentaba, aquel que lo guiaba, aquel que decía, este es mi Hijo amado, en un momento lo dejó solo. En un momento lo dejó.
Y todo podía haberlo soportado el Señor y no abrió su boca y no dijo nada. Pero cuando sucede esto, Él levanta sus ojos al cielo y clama porque Él sentía. Y empezó a decir, Elí, Elí, lama sabactani. Que traducido Él dice la palabra, Padre mío. Y volteaba y decía, Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? El Padre, su Padre, aquel que lo fortalecía, aquel que lo cuidaba, aquel que le mandaba ángeles, aquel que lo ungía, aquel que estaba con Él en todo tiempo. Y Jesús sentía la fortaleza de Dios, claro que sí. Él era el Hijo de Dios, era el Rey de Reyes, y iba caminando con la fortaleza de Dios y decía, yo hablo lo que oigo de mi Padre, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Todo eso, Él dependía de su Padre. Amén. Sin embargo, ahí la cosa iba bien, pero cuando estaba en la cruz, a punto de morir, cuando más ocupaba, cuando más quizás se quiso agarrar del Padre Celestial, voltea a su alrededor y no ve al Padre. Busca en su interior y no ve al Padre, y comienza a voltear, y aquel Padre eterno lo había dejado solo. Y eso es una realidad, porque el Señor lo dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El hombre preguntaba, no le habían dicho, escuche lo que le voy a decir, Jesucristo era Dios, pero era el Hijo de Dios, era hombre también, y el hombre, a Jesús el hombre, nadie le había dicho que en el último momento el Padre lo iba a dejar solo. Nunca le habían dicho eso. Él no lo